Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Carta de Simón Pedro, siervo y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumente día a día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Por eso, pongan el máximo empeño e incrementar su fe con firmeza, la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus propios pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y si les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno avivar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desamarrada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que, después de mi partida, recuerden constantemente estas cosas. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús nuestro Señor.
con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En ese momento llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Cerro Santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. De la palabra que el día de hoy hemos escuchado tú y yo, hermanos. ¿Qué es lo que hoy Dios nos quiere decir para nuestra propia vida? ¿Qué es lo que hoy nos menciona la palabra de Dios? Hoy la palabra de Dios nos menciona y nos invita a que fortalezcamos firmemente nuestra fe, que la fortalezcamos firmemente nuestra fe, que sea una fe bien sólida, que no sea una fe débil, que sea una fe sólida en lo que realmente nosotros creemos y esperamos. ¿Qué es lo que nosotros creemos por medio de la fe? Nosotros, por medio de la fe, creemos realmente que existe nuestro Padre y Dios Yahvé. Creemos realmente por medio de la fe que Él es el único y Dios verdadero, que Él es aquel que ha hecho todas las cosas, aquel que nos ha formado a nosotros, aquel que formó al mundo y todo lo que existe en el mundo, aquel que realmente tiene el poder para dar vida. Por medio de la fe nosotros creemos en Él. Y también por medio de la fe nosotros creemos en su Hijo unigénito, en el Salvador que Él nos ha mandado, que es nuestro Señor Jesucristo. Creemos nosotros por medio de la fe que por medio de nuestro Señor Jesucristo alcanzaremos todas las promesas que Dios nos ha mencionado y nos ha dicho. Por medio de la fe creemos que nuestro Señor Jesucristo realmente es el camino para poder llegar hacia el Padre. Por medio de la fe nosotros creemos que nuestro Padre Dios tiene realmente el poder de dar vida eterna, hermanos. Esa es la fe que nuestro Padre Dios quiere que realmente fortalezcamos. Y nos lo menciona hoy por medio de su palabra y nos dice de qué manera la debemos ir fortaleciendo, para que nuestra fe esté bien fortalecida en el nombre de aquel que Él ha mandado, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero dejemos que la palabra poco a poco nos vaya explicando. Empieza diciendo la palabra: carta de Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Simón Pedro era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Simón Pedro dice: siervo
y apóstol de Cristo Jesús. A todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe. Aquellos que tuvieron la suerte. Hermano, tú has tenido la suerte de recibir una fe. Así como Pedro y los apóstoles, dice la palabra de Dios, que recibieron fe. Y por eso es que hoy Dios quiere que esa fe que tú has recibido y que yo he recibido, la sigamos fortaleciendo. La sigamos fortaleciendo día tras día. Y que esté bien cimentada y bien firme. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. De recibir una fe tan preciosa y de ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de la fe, nosotros hemos sido renovados. ¿Renovados de qué manera, hermanos? Bueno, recordemos que antes de conocer a Dios y de tener fe en Dios, nosotros teníamos una vida que estaba toda manchada, una vida totalmente desordenada. Cuando tú y yo empezamos a conocer a Dios, empezamos a creer en Dios y empezamos a tener fe, esa fe que Dios da a cada uno de nosotros. Por medio de esa fe, Dios nos ha ido renovando. ¿Renovando de qué? Renovando de nuestra vida pasada, de esa vida pecaminosa que llevábamos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios de recibir una fe tan preciosa y de ser renovados, porque estamos siendo renovados de esa vida pasada. ¿En qué manera? En que estamos dejando esa vida que teníamos anteriormente, esa vida pecaminosa, y nos estamos acercando realmente a la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. ¿Y cuál es la vida que Dios quiere que tú y yo llevemos, hermanos? Primeramente, Dios quiere que llevemos una vida llena de amor y llena de misericordia, que son el reflejo de Dios, y que por medio de ese amor nosotros vayamos cambiando esa vida pasada, para transformarla en una vida nueva que Dios quiere que tú y yo tengamos. Una vida en la que realmente vivamos dignamente como Dios quiere que vivamos. Una vida en la que ya nos podamos hacer daño a los demás, como antes solíamos hacerlo. Una vida que podamos poner al servicio de ¿quién? De nuestro Padre y Dios Yahvé. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la renovación que Dios está haciendo en nuestra persona por medio de la fe que tenemos en Él, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Que la gracia y la paz se les aumente día a día, junto con el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Padre y Dios Yahvé, la paz que solo Dios puede darnos para poder tener una vida tranquila, una vida que podamos llevar tranquilamente y en paz. Y dice la palabra de Dios, y sobre todo con el conocimiento de Dios. Eso es muy importante, el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios nos va guiando a nosotros y nos va aclarando el camino y nos va aclarando la manera como nosotros tenemos que vivir de aquí en adelante, hermanos. El conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos sirve
para que nosotros día a día podamos vivir en paz y tranquilos, sabiendo que Dios nos acompaña en nuestra vida y que nuestro Señor Jesucristo nos va guiando el camino correcto que tú y yo tenemos que seguir, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El poder divino de nuestro Padre Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos para esta vida, hermanos? A ver, primeramente, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo para esta vida? Primeramente, necesitamos de Dios. Y Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros realmente tenemos fe en Él y que nosotros queremos ser unos fieles servidores de Él. Entonces, lo que primero necesitamos tú y yo en nuestra vida es de Dios. Y sábete que Dios está contigo, hermano. Sábete que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros sí tenemos fe en Él. Y sabemos que realmente Él existe y que Él es el único y Dios verdadero. ¿Y qué más necesitamos para nuestra vida, hermanos? Bueno, aparte de Dios, necesitamos día a día la salud. La salud es algo que Dios nos da día a día para que nosotros podamos vivir día a día, para que nosotros podamos hacer nuestras actividades día a día. Nosotros necesitamos eso y necesitamos de las bendiciones que Dios nos da día a día. Y todo eso viene por el poder divino de ¿quién? De nuestro Padre y Dios Yahvé. Por eso dice la palabra, su poder divino nos ha dado, hermanos. El poder divino de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida. Y yo te puedo decir que en mi persona Dios me ha dado todo lo que necesito para esta vida. En este instante de mi vida te puedo decir que no tengo ni de más ni de menos. Simplemente tengo lo que yo necesito y Dios sabe lo que yo necesito. Por eso yo te puedo decir que Dios me ha dado todo lo que yo necesito para mi vida. Y dice la palabra de Dios, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por la propia gloria de mi Padre Dios Yahvé y por su propia fuerza. Su fuerza que es una fuerza poderosa. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina de nuestro Padre Dios Yahvé. Porque dice la palabra de Dios, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par. Escapando de la corrupción. Escapando de este mundo. Que dice la palabra de Dios que es corrupción y que va a la par con el deseo. Y dice la palabra de Dios, por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con firmeza. Aquí está lo que hoy Dios nos invita a que nosotros vayamos haciendo día a día en nuestra vida, hermanos. Y te lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Por eso, pongan el máximo empeño, pon tu máximo empeño, hermano, en incrementar tu fe con firmeza. Tu fe con firmeza. Tu fe que esté bien cimentada en quién, en nuestro Señor Jesucristo, en aquel que Dios nos ha mandado para guiarnos el camino. Incrementar nuestra fe con firmeza, dice la palabra de Dios. Porque la firmeza con el conocimiento. Fíjate cómo debemos de incrementar nuestra fe. Dice la palabra de Dios. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe. ¿Y de qué manera quiere Dios que la vayamos incrementando día tras día? Fíjate, hermanos. Con la firmeza. La firmeza, ¿qué quiere decir? Que esté sólida tu fe, fuerte, bien firme en lo que tú realmente crees.
¿Y qué es en lo que realmente creemos? En nuestro Padre y Dios Yahvé. ¿Y en quién más creemos? También en nuestro Señor Jesucristo, que es el que Dios ha mandado para ayuda de nosotros, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: la firmeza con el conocimiento. Tu fe bien firme, pero tiene que estar también sustentada con el conocimiento. ¿Con el conocimiento de quién, hermano? Con el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios lo vamos adquiriendo, ¿dónde? En su palabra y por medio del espíritu de sabiduría que Dios nos va dando. Al estar leyendo su palabra, pídele a Dios, hermano, que te dé el espíritu de sabiduría para que tú puedas entender el conocimiento que Dios tiene y el conocimiento de Dios que necesitamos. Entonces dice, la firmeza con el conocimiento. Tu fe bien firme y establecida, pero sustentada por el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De nuestro Padre Dios Yahvé. Ese conocimiento, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios, y pidiéndole a nuestro Padre Dios Yahvé que nos dé el espíritu de sabiduría. Y luego dice la palabra de Dios, el dominio de los instintos con la constancia. El dominio de tu propia fe. El dominio de tu propia persona, hermanos. Que tú domines tu propia persona basada en la fe. Por eso dice la palabra de Dios, el dominio de los instintos con la constancia y la constancia con la piedad. La piedad con el amor fraterno. El amor fraterno con la caridad. El amor fraterno. El amor. El amor es algo que todo ser humano necesitamos. El amor es algo que el mundo necesita, hermanos. Y Dios hoy nos dice que nuestra fe, para mantenerla bien firme, debemos también tenerla con la piedad y con el amor fraterno. El amor fraterno es un amor sincero. Un amor que realmente sea sincero, hermanos. Y sigue diciendo, y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienes todas estas virtudes en forma eminente, dice la palabra de Dios, no serás inútil ni estéril. Si tenemos todas esas cosas que hoy Dios nos ha mencionado, dice la palabra de Dios que no seremos unos inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzaremos el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. El conocimiento que nos abre los ojos, el conocimiento que nos abre el entendimiento, el conocimiento que nos hace ver realmente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en nuestra vida, hermanos. Es muy importante el conocimiento que nosotros vayamos también adquiriendo día tras día en nuestra persona, pero el conocimiento de Dios. Y acuérdate, para alcanzar el conocimiento de Dios, ¿dónde lo podemos solamente alcanzar? Leyendo su palabra y pidiéndole a nuestro Padre Dios Yahvé que nos mande su espíritu de sabiduría, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios Yahvé. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamamiento de Dios. Esfuércense por confirmar. Esto es algo muy importante, hermanos. Es algo sumamente importante en nuestra persona. Dice la palabra de Dios, por tanto, esfuércense en confirmar el llamamiento de Dios. El confirmar el llamamiento de Dios quiere decir que esforcémonos por realmente llevar la vida que Dios quiere que realmente llevamos. Que no llevemos doble vida, hermanos. Porque desgraciadamente hay personas que vienen a la iglesia, pero son personas de doble vida. Sí, hermanos. Son personas que aquí son una persona y cruzan la puerta y están en el mundo y son otra persona diferente a la que son aquí.
Y Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que tú lleves una doble vida, hermano. Que lleves una vida cuando estás en la iglesia, cuando estás con los hermanos, y que saliendo de la iglesia y con tus hermanos y estando en el mundo lleves otra vida diferente. No, Dios no quiere eso. Por eso es muy clara la palabra de Dios cuando dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamamiento de Dios que los ha elegido. Tú has sido elegido, hermanos, y tienes que esforzarte por confirmar ese llamamiento de Dios. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? En nuestra propia persona, siendo la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. Esas personas llenas de amor, esas personas llenas de misericordia, esas personas llenas de clemencia, esas personas humildes, esas personas que sienten amor por el prójimo. Así es como vamos a confirmar el llamamiento de Dios en tu propia persona y en tu propia vida. Pero de esa manera, hermanos. Acuérdate, Dios no quiere que tú lleves una doble vida. Y desgraciadamente hay personas que llevan doble vida y que piensan que nadie se da cuenta, pero no saben que Dios sí se da cuenta. Y por eso hoy Dios nos habla y nos dice a todos en general, a todos, que no llevemos de llevar una doble vida. No debes de llevar una vida siendo aquí en la iglesia y luego sales de la iglesia y en el mundo llevas otra vida. No, debes de llevar exactamente la misma vida. Esa vida que Dios quiere que tú manifiestes y que confirmes. Esa vida que es el llamamiento de Dios porque tú has sido elegido. ¿Y cuál es esa vida? Esa vida es la vida de amor, la vida de paz, la vida de clemencia, la vida de misericordia, la vida que realmente amas al prójimo, que realmente te preocupas por el prójimo. Esa vida es la que Dios quiere que nosotros confirmemos y manifestemos día a día, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y si les dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamamiento de Dios que los ha elegido. Si obras así, no decaerás. Y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Se les facilitará, claro que sí. Aquella persona que realmente se esfuerce y confirme el llamamiento de Dios como debe de ser, se le va a facilitar, dice la palabra de Dios, generosamente la entrada, ¿dónde? En el reino de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero aquella persona que lleva una doble vida y que piensa que nadie lo ve, esa persona va a tener muchas dificultades, porque a Dios no le agrada, hermanos, que tú lleves doble vida, porque entonces vas a ser una persona tibia. Sí, hermano, una persona que lleva doble vida es una persona tibia, como dice en Apocalipsis, y Dios detesta a aquellas personas tibias. ¿Quiénes son las personas tibias? Que no se deciden ni por una ni por otra cosa. Entonces Dios quiere que realmente nosotros nos esforcemos por confirmar el llamamiento de Dios. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? En nuestra propia vida. Que la gente vea que realmente tú eres una persona totalmente diferente a la del mundo. Ahí se demuestra lo que Dios dice en confirmar el llamamiento de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan. Claro que ya las sabemos, dice la palabra de Dios. Y manténganse firmes en la verdad que poseen. Manténganse firmes. Mantengámonos firmes y sólidos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es nuestro Padre y Dios Yahvé. Esa es la única verdad. Por eso es que nos debemos mantener firmes en esa verdad.
Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. Me parece bueno avivar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desamarrada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que, después de mi partida, recuerden constantemente estas cosas. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la vida de Cristo Jesús nuestro Señor. No. Lo que nosotros proclamamos, lo que nosotros evangelizamos, no son palabras sacadas por seres humanos o palabras sacadas por nuestras propias personas, no. Son palabras sacadas de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios que en efecto no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado. Claro que no. Lo hemos sacado de la palabra de Dios sobre el poder y la venida del Señor Jesucristo. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Cuando recibimos de Dios Padre gloria y honor, en ese momento, dice la palabra de Dios, llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de gloria y majestad. ¿Cuál fue la palabra que llegó de Dios? Cuando dice la palabra de Dios, este es mi Hijo querido, en él que me ha agradado elegir. ¿Quién es su Hijo querido? Nuestro Señor Jesucristo. Es el que Dios ha elegido para que a ti y a mí nos lleve y nos conduzca hacia la presencia de Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con Él en el cerro sentados. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Claro que no. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Y con estas palabras terminamos, mis hermanos. Entonces, hoy Dios nos invita a que día a día fortalezcamos nuestra fe, a que día a día la sigamos fortaleciendo y haciéndola firmes, nuestra fe. Y que también manifestemos día a día el llamamiento que Dios nos ha hecho a ti y a mí, porque hemos sido elegidos, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos, pero sobre todo que la metamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque acuérdate, al ponerla en práctica en nuestra vida, primeramente estamos siendo ¿qué? Obedientes a lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, hermanos. En segunda, estamos cambiando nuestra vida pasada a la nueva vida que Dios quiere que tú y yo llevamos. Esa vida espiritual, esa vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Bien, mis hermanos, me despido, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios. Papito hermoso,
el único y Dios verdadero que existe, el único que realmente tiene el poder para hacer todas las cosas, pero sobre todo tiene el poder para dar vida. Gracias te doy, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé, primeramente porque tú existes, Dios mío, porque gracias a que tú existes, existo yo, existe mi familia y existe todo lo que tú has hecho. También te doy gracias, mi Padre Dios Yahvé, por esta vida que tú me has dado y que has puesto en este cuerpo y en este lugar. Gracias te doy, mi Padre Dios Yahvé, por la salud que me das día tras día para yo poder hacer todas mis actividades, por el techo, el pan, por las bendiciones que tú derramas día tras día sobre mi persona y sobre todo mi familia, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. También queremos en este día, oh Padre Dios Yahvé, alabarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y nosotros hoy en este día queremos alabarte. Y queremos por medio de esa alabanza darte las gracias. Las gracias de que tú eres el único Dios. Las gracias y reconociendo que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Gracias, papito hermoso, por amarnos con ese amor fraterno con el que tú nos amas día tras día, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Ti, Señor, con mis manos vacías, con mi corazón, traigo mis planes, mis sueños míos, todo lo entrego a tus pies, mi Dios. Ya no quiero caminar por mis fuerzas, por mi voluntad. Llévame donde tú quieras ir, que mi vida te pueda servir. Aunque no entienda el camino, yo confío en tu dirección. Toma todo lo que soy, Señor. Hazlo tuyo, mi Redentor. Rindo mi vida a ti, mis decisiones y mi porvenir. Cada paso que dé, quiero hacerlo contigo aquí. Rindo mi alma y mi ser, todo lo pongo en tu altar. Mi Jesús, mi Señor, haz en mí tu voluntad.
seas mi Dios, que tu luz ilumine mi corazón, quita mis dudas y temor, lléname de tu perfecta paz, Señor. Si tú vas delante de mí, yo no tengo nada que temer. Eres mi fuerza, mi sostén, mi descanso al amanecer. Aunque el camino sea incierto, yo descanso en tu fidelidad. Mi futuro está en tus manos, Dios. Haz en mí tu voluntad. Rindo mi vida a ti, mis decisiones y mi porvenir. Cada paso que dé, quiero hacerlo contigo aquí. Rindo mi alma y mi ser, todo lo pongo en tu altar. Mi Jesús, mi Señor, haz en mí tu voluntad. Señor, hoy te entrego mis planes, mis sueños, mi tiempo, mi corazón. Dirige mis pasos y llévame a donde tu gloria me quiera llevar. Todo es tuyo, todo lo rindo a tus pies. Rindo mi vida a ti, mis decisiones y mi porvenir. Cada paso que dé, sé que tú vas junto a mí. Rindo mi alma y mi ser, todo te quiero entregar. Mi Jesús, mi Señor, haz en mí tu voluntad. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos guíe día tras día por el camino correcto que debemos seguir.